Hola corazones, soy Encarná Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu lectura semanal. Vamos a ir comentando, Libra, con el trabajo, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, Libra, que sí estáis trabajando. Yo os diría, Libra, ahora mismo que podríais estar sintiendo algún tipo de presión en el trabajo, pero lo que se avecina para ti es positivo, Libra. Y si tú decides, ¿no?, la oportunidad de quedarte, de tener algo más seguro dentro del trabajo, la vas a tener dentro de muy poco tiempo, mi queridísimo Libra, o la oportunidad de elegir entre este trabajo y montarte por tu cuenta. También lo dicen las cartas así, mi queridísimo Libra, que no estáis trabajando. Bueno, los que no estáis trabajando, vas a recibir noticias dentro de 2 semanas aproximadamente. En un principio, estas noticias, digamos, que son como para cubrir una baja o algo por el estilo, pero al final, Libra, tú te vas a quedar en este lugar, ¿bien? Los Libra que tenéis un negocio, vas a arreglar como un asunto, como que se va a solucionar un asunto que se viene arrastrando dentro de tu negocio, que podría haber generado unos problemas, digamos, dentro de tu negocio, unos problemas legales dentro de tu negocio. Dice que esto se va a solucionar, bien, que vas a llegar a un acuerdo también con alguien que está relacionado con tu negocio. También dicen las cartas que es necesario también llegar a un acuerdo con esta persona que está dentro de tu negocio para que en un futuro no haya algún problema legal también, porque eso está marcando muchísimo también, Libra. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Vamos a ver. Libra y tu economía. Aquí os veo, Libra, como alguien cercano aquí a ti toma algún tipo de decisión respecto a tu economía. No sé qué tiene que ver esto, pero dice, esta persona cercana a ti tomará una decisión que afectaría positiva o negativamente a tu economía. Los Libra que estéis esperando un dinero relacionado con algún tema de vivienda o algo por el estilo, aquí te dicen las cartas que deberías de tener cuidado con esto. ¿Por qué? Porque podría haber un engaño, Libra. Bien, así que mucho ojo con esto, mucho cuidado con esto. Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publicaré en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Vamos a seguir ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental, Libra. Comenzamos con los que estáis solteros, Libra, que estáis solteritos. Y dicen las cartas, mi queridísimo Libra, que estáis solteros. ¿Tenéis oportunidades? Sí, pero ¿sabéis lo que queréis? Esto es muy importante, Libra. Sobre todo cuando hay tanto barullo que no sabemos para dónde mirar. Libra, tienes que aclararte qué es lo que tú quieres, ¿no? Dicen las cartas que hay una persona en concreto en tu destino. Libra dice que por mucho que no le veas la salida a esto, porque no quieres vérsela directamente, al final aquí va a surgir el amor. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, que estáis solteros.
Si hay algunos de vosotros que estáis en comunicación con una persona, comunicación, sexo de vez en cuando y demás, dicen las cartas que en 3 semanas con esta persona, digamos que como que se queda atrás, ¿no? Como que esta persona no es la importante, sobre todo una persona que estaría relacionada con temas de trabajo o algo por el estilo. Dice, esta persona no es la importante, Libra. Dice, hay otra persona que es con la cual quizás no le estés prestando muchísima atención. Dice, será la persona que al final te ilusione verdaderamente, ¿bien? Y será la persona que al final, con la que al final tendrás ese sentimiento de amor. Tendrás ese sentimiento de amor y no te puedo hablar todavía de relación estable, pero sí te puedo hablar, Libra, de ese sentimiento de amor. Vamos a ver qué más. Libra, solteros, toma una decisión. Dice, tendrás que tomar una decisión en tu vida, Libra. Tendrás que tomar decisiones entre 2 personas. Una de estas personas, dice, tiene que ver con alguien de tu pasado. Y por mucho que te cueste creer o entender, tu destino estará con una de estas 2 personas, o de tu pasado, o una persona que viene a tu futuro, que viene ya mismo, que no tarda. Es una persona que tiene cargas familiares, la persona nueva, Libra, trae cargas familiares. Iniciaríais como en una relación oculta, pero también por tu parte, no por parte de esta persona, sino por tu parte, porque claro, tú aquí estás como hablándote con alguien más, o como que estás que no quieres o no tienes muy claro si tú quieres una relación estable o no. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Solteros. Libra, solteros. Aquí dicen las cartas que al final llega un momento en tu vida en el cual tendrás, vamos a decirlo así, la necesidad de tener a alguien ahí al lado, ¿no? Ahora mismo no sientes esa necesidad, pero más adelante sí la vas a sentir. Mi queridísimo Libra, como bien te he dicho, aquí dicen las cartas que esta parte de tu vida en la cual tú no te atas a nadie, no te casas con nadie, como solemos decir en España, yo no me caso con nadie. Esa expresión se emplea mucho en diferentes contextos, ¿vale? No solo con las parejas, o sea que se emplea para otras cosas. Entonces aquí dice, esta etapa, dice, va a llegar un momento que va a terminar, pero por necesidad tuya de que termine. Y aquí dicen las cartas, tú al final vas a tener un compromiso con alguien. Bien, por mucho que tú intentes evadir esto, que intentes mirar para otro lado, en fin, todo lo que tú quieras hacer para evitar el amor, al final, Libra, el amor llegará a tu vida. Bien. Entonces, mi queridísimo Libra, tendrás que elegir entre una persona nueva y una persona de tu pasado. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Libra. Seguimos con tu qué. Te iba a decir, seguimos con tu mensaje especial del amor. Si no he terminado, Libra. Vamos con los casados, en convivencia y novios. Los que estáis solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Libra, casados, en convivencia y novios. Vamos a echarlas así. Casados en convivencia y novios. Bueno. Vamos a ver, mi queridísimo Libra. Vais en distinta onda, ¿eh? Estáis en distinta onda. Aquí, Libra. Entonces, aquí dicen las cartas que es una relación que le está costando bastante fluir. Y voy a decir que para muchos de vosotros, no todos, ¿no? Las relaciones cuando comienzan con el boom, ¿no? Todo es maravilloso.
Todo es cama, viajes, vamos a comer, vamos a cenar, vamos a tomarnos 3 copas de más. Pero luego llega la dosis de realidad, ¿no? Llega el día a día. Entonces el día a día ya nos decepciona. Cuando bajamos de esa nube, nos ponemos en el día a día, aquí dicen las cartas, entonces el día a día me decepciona. Entonces esta relación no es de verdad. Porque si solo queremos lo bonito, no queremos la obligación, no queremos el día a día, no queremos el que me he levantado torcido, no queremos el que me has puesto la toalla al revés. Entonces no es de verdad. Bien. Vamos a ver qué más. Libra, casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Libra, ¿ves? Aquí dicen las cartas que si vamos a tomar una decisión, pues que la tomemos cuanto antes mejor, ¿no? Para no alargar ciertas cosas. Aquí dicen las cartas. En uno de los dos, aquí dicen no está bien. Y si hay que tomar una decisión, mejor que se comience a tomar. Dice y que no se está tomando realmente por asuntos familiares, ¿vale? Que no se está tomando en alguno de los casos por asuntos familiares. Vamos a ver qué más. Libra, a todos los que queráis saber algo, ¿no?, de tu relación o respecto a tu relación, mi queridísimo Libra, ten en cuenta que a finales de año vas a tener la oportunidad de saber lo que tengas que saber, ¿vale? Lo que tengas que saber se sabrá. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios. Habrá que tomar decisiones de cara a futuro. Dice, y habrá una conversación que hace referencia a esto de estas decisiones a tomar. Pero fíjate, qué curioso, Libra, que me dicen, después de esta conversación, dice, tu relación se queda bailando como un tiempo, un pequeño tiempo, un periodo corto de tiempo. Pero al final, digamos, vosotros seguís adelante, Libra. Seguís adelante, así lo dicen las cartas. Que es cierto que con esto que va a pasar, pues hay unos cambios que esperábamos que no se van a ver, o no se van a ver tan pronto, ¿ven? Entonces, aquí dicen las cartas, habrá que tomar una decisión, pero yo diría que esta decisión sería tomarla con uno mismo, ¿bien? Y a partir de ahí, pues, a ver qué es lo que queréis. Pero primero la decisión con vosotros mismos, Libra. Aquí dicen las cartas que uno de vosotros comienza a tener cambios laborales. Y esta distancia laboral, dice, puede traer una serie de conflictos en vuestra vida. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Libra. Pica el ojillo. Casados, convivencia y novios. Pero es que aquí en las cartas que uno de los dos se está traicionando a sí mismo. Libra, eso es lo que están diciendo las cartas. Aunque vosotros, mira, voy a ser sincera con lo que estoy... Bueno, siempre soy sincera, ¿no? Pero claro, a veces me espero a las últimas tiradas a ver si siguen confirmando lo que yo he visto aquí en la segunda tirada que he hecho. O en la tercera, no, en la tercera. Mira, Libra. O pareja de Libra. Ya sabéis que estos son tiradas espejo. Si tú decides seguir adelante con la relación, perfecto. Pero que sepas, y no te lo digo yo, es lo que yo estoy viendo aquí, que por muchos cambios que tú hagas, al final vas a vivir algo que no es real. Cada uno que lo aplica a su historia.
Vamos a seguir. También como que veo que tenemos la sensación de que no somos totalmente plenos en esta relación, de que no hay una plenitud, de que nos estamos cansando de seguir, de luchar, ¿no? Hay mucha lucha aquí, nos estamos cansando de luchar por esa plenitud. De todas maneras, esto, Libra, pues cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Libra, y tu mensaje especial del amor te dice: Libra, tendrás las noticias necesarias para avanzar, para realizar cambios en tu vida, para reencontrarte con personas del pasado, para tomar tus decisiones, para aprender, para equivocarte y para lo que quieras, Libra. Vamos a seguir. Ahora sí, Libra, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Libra y tu salud. Cuídate todo lo que tenga que ver, sobre todo las mujeres, Libra, ovarios y útero, marca muchísimo. Todos los demás, todo lo relacionado con articulaciones y los huesos, Libra. Vamos a ver qué más. Libra, vamos con tu mensaje general. Tu mensaje general te dice: ¿qué es lo que tú amas y anhelas en esta vida? ¿Qué es lo más importante para ti? Dice que quizás lo que es más importante para ti no es lo que te aporta a ti la felicidad. Libra, el número 85 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Libra, que te mando un besito fuerte y que nos vemos en el próximo vídeo.